17:14. Sí, amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, le vamos a dar lectura a Apocalipsis 17:14. Dice así la palabra del Señor: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén. Amén. Pastor Ramoncito. Sí, amén. Señor Jesús, oramos a ti en este momento en agradecimiento porque nos has permitido una vez más reunirnos por medio de la tecnología, Señor, para adquirir más conocimiento. Te pedimos que nos des sabiduría, Señor. Te pedimos que usa nuestro amado pastor César, Señor, úsalo con gran poder, autoridad y denuedo, Señor. Oh, sí, Señor, todo el control de este estudio, Señor. Y sabemos que tu palabra no regresa vacía, Señor. Que lo que hoy aprendamos lo pongamos por obra en su momento, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Estamos hablando del llamamiento de Dios, características y aptitudes, peligros del llamamiento, pero hoy vamos a hablar quizás sea el último capítulo, por así decirlo, el último tema que demos de esta serie, y luego ya empezaremos otra serie. Veamos al Señor qué pone en nuestro corazón dar. Pero quiero hablar hoy acerca del liderato, ¿verdad? La cita que leímos que leyó nuestro hermano Urbano en Apocalipsis 17:14 habla de que Dios hace un llamado. Están los que son llamados. Los llamados son muchos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, dice en otra parte de la Biblia, ¿verdad? Entonces, diríamos nosotros que los temas que hemos estado viendo, que es acerca del llamamiento, es algo como general, ¿no? Digamos que en el llamamiento entran todos los que han sido llamados, todos entramos en el atrio, poniéndolo en el tabernáculo. Diríamos que los escogidos son los que están en el lugar santo y los fieles están en el lugar santísimo, o sea que tenemos que avanzar. Quiere decir que Dios el grupo de los llamados, que son muchos, hace un círculo concéntrico, y de ese círculo, de esos muchos llamados, Dios saca un grupo, y de ese grupo saca otro grupo, ¿verdad? Y es lo que tendríamos que estar viendo nosotros, no quedarnos solamente en el atrio, no solamente ser llamados y no solamente ser escogidos, sino llegar hasta el lugar santísimo, que es ser fieles, ¿verdad? Para ser parte de la novia. Entonces, digamos, el Señor Jesucristo tenía círculos concéntricos, ¿verdad? Él le seguían miles. Dentro de los miles había un círculo más pequeño de 70, había otro círculo más pequeño que era de 12, había otro círculo más pequeño de entre los 12 que eran 3, ¿verdad? Que era Pedro, Juan y Santiago, y luego estaba otro círculo más concéntrico que era Juan, que se recostaba en el pecho, que Dios le mostró, que el Señor Jesús le mostró el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, llamados somos todos, ¿verdad? Pero elegidos o escogidos ya es un grupo más pequeño, y los fieles es todavía un grupo mucho más pequeño. Dice la Biblia, dice que de los que salieron de Egipto, la mayoría no agrada a Dios. Quiere decir que de la mayoría de los cristianos no agrada o no agradamos a Dios, la mayoría, ¿verdad? Entonces el reto no es solamente ser llamados, no solamente ser escogidos, sino ser fieles, ¿verdad? Ser de los que agradan a Dios. Entonces, voy a hablar del liderazgo, ¿verdad? Porque yo me puse aquí algunas cositas, por ejemplo, una definición de liderazgo, me busqué en el diccionario y vi que hay varios tipos de liderazgos, de líderes, ¿verdad?
aunque nos queremos enfocar en el líder cristiano, pero también existen líderes en el mundo, por así decirlo. Y una definición de un líder es un administrador, es un dirigente, es un jefe, es una persona que conduce, que guía, es como un coach, es una persona que marca el paso, puede ser hasta una persona paternalista, como una especie de padre, es un visionario, es un estratega, que pone las estrategias, ¿verdad? Entonces hay diferencia entre ser un predicador y ser un líder. O sea, lo que queremos es llegar a ser no solamente predicadores, sino ir un paso más allá, ¿verdad? Un predicador es una persona que da un mensaje de parte de Dios, ¿verdad? Sin embargo, el líder no se queda solo en eso. El líder no solo siente la responsabilidad de llevar el mensaje, sino va más allá, aún para realizar los planes de Dios, ¿verdad? El predicador, él habla, pero el líder dirige, conduce, guía, pone las estrategias, como dije aquí, marca el paso, es un visionario, es un paternalista, conduce, ¿verdad? El predicador se prepara en un seminario. En cambio, el líder, hablando del líder espiritual, se prepara en la escuela del Espíritu Santo, ¿verdad? El predicador cumple cuando predica o enseña, pero el líder cumple con realizar el plan de Dios. El predicadores hay muchos, pero líderes hay muy pocos. Entonces necesitamos ir más allá, ¿verdad? Entonces yo me puse aquí algunas características. Me puse líder cristiano o líder del mundo, ¿verdad? Existen cualidades naturales que Dios puede usar, pero debe de ser santificadas por el Espíritu Santo. Dios no depende de las cualidades humanas. Ahora, un líder me apunté yo aquí, del mundo, es una persona que muchas veces, aunque debo de decirlo que puede ser un líder cristiano también, pero que está en la carne, ¿verdad? Pero estamos hablando de un cristiano espiritual y de un líder del mundo, poniendo como dos extremos, ¿verdad? Y un poquito como generalizando, aunque no es general para todo, porque hay sus excepciones, pero por ejemplo, un líder del mundo confía en sí mismo, pero un líder espiritual, su confianza está en Dios. Esa sería una diferencia. Hay otras diferencias como el del mundo conoce a los hombres, pero un cristiano conoce al que creó a los hombres. El del mundo hace sus propias decisiones. En cambio, el líder cristiano busca la voluntad de Dios, ¿verdad? El del mundo es ambicioso. En cambio, el cristiano es humilde. Ahorita voy a tomar yo como ejemplo mucho a David, porque todo el día estuve yo pensando en la historia de David, ¿verdad? De hecho, la estuve escuchando en la audiobiblia, la historia de David, ¿verdad? Que está en Crónicas, y está en Primera y Segunda de Samuel, que habla del rey David, la historia de David, ¿verdad? Todo el día estuve pensando y meditando en las características de David como un líder, ¿verdad? Que es uno de los ejemplos máximos que yo veo, aunque hay muchos, ¿verdad? Pero ahorita vamos a llegar a eso. Lo digo por lo de humilde, porque él era humilde, David. Entonces, un líder del mundo se alegra en mandar a otros. En cambio, el líder cristiano se alegra en servir. El del mundo es independiente. En cambio, el líder cristiano depende de Dios. El del mundo usa sus puestos para beneficio propio. En cambio, el cristiano usa sus puestos para beneficio de todos. El del mundo busca ascensos a costa de cualquier cosa. En cambio, el cristiano no busca ser ascendido, ¿verdad? Entonces hay muchas diferencias, pero nos queremos enfocar nosotros en las características de un líder cristiano, y voy a ver la vida de David. Y en este día no tuve la oportunidad de buscarme todas las citas bíblicas, solo
solo algunas, por cuestión de tiempo. Entonces yo me puse aquí. Dios siempre busca un hombre para realizar sus planes, no hombre, sino a un hombre, no a un grupo, sino a un individuo. Si usted nota, Dios tiene un plan que quiere realizar y Dios va buscando entre los hombres, va buscando desde el Génesis, va buscando un Noé que sea limpio en su genética, porque dice que era el único que estaba limpio en sus genes, ¿verdad? Y por ahí quiere Dios empezar a hacer su obra y busca a un Noé. Luego después más adelante busca en el mundo a una persona que sea justo, ¿verdad? Que sea, que tenga ciertas características o cualidades para hacer para cumplir sus planes Dios, y encuentra a un Abraham. Y después también así va buscando Dios hombres para hacer un trabajo grande, ¿verdad? No busca a gentes, busca a una persona que esté dispuesta a hacer su voluntad para hacer un trabajo. Entonces yo me busqué aquí varias citas y voy a pedirle, por ejemplo, a mi hermano Urbano, si me lee Primera de Samuel, porque vamos a hablar de David, 13:14. Y nuestra hermana Adriana, si nos busca Jeremías 5:1. Y nuestro hermano Juan Manuel, si nos busca Ezequiel 22:30. Primera de Samuel 13:14. Amén. Dice Primera de Samuel 13:14. Mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Amén. Amén. Aquí le está hablando, el profeta Samuel le está hablando al primer rey de Israel, que dio, el pueblo de Israel, usted conoce toda la historia, el pueblo de Israel quería un rey y Dios les da el rey conforme al corazón de ellos, ¿verdad? Como lo querían ellos, que fuera alto, que fuera guapo, que fuera bien parecido, que fuera fortachón, ¿verdad? Y todas esas características las tenía el primer rey, que era Saúl, ¿verdad? Entonces, Dios tenía el plan de establecer un reino a través de Saúl y que ese reino fuera permanente para siempre. Pero que resulta que Saúl desobedece la palabra de Dios. Dios le da una orden y le dice: mata del pueblo enemigo, ve y ataca y mata a hombres, niños y animales y todo. Y él desobedece la palabra de Dios y dice que deja con vida a los animales y que en otra ocasión deja vivo al rey. Y total que no obedece la palabra de Dios. Entonces Samuel le dice, ¿pero qué has hecho? Dice, en este día Dios iba a confirmar tu reinado para siempre. Dice, pero por cuanto has desobedecido, Dios te ha desechado. Y Dios buscó a uno que fuera conforme a su corazón, ¿verdad? Y usted sabe que manda a Samuel a la casa de Isaí y Dios le dice, bueno, yo te voy a decir quién es, ¿verdad? Y encuentra a David, que David era conforme a su corazón. Entonces Dios anda buscando a una persona que sea conforme a su corazón para hacer su obra, su propósito. Y Dios desecha y está desechando en este tiempo, ¿verdad? No solamente aquí desechó a Saúl, sino en este tiempo sigue desechando Dios a hombres y buscando Dios a gente conforme a su corazón, ¿verdad? Entonces nosotros vemos aquí que Dios anda buscando. Ahora vamos a leer Jeremías 5:1. Sí, amén. Amén. Recorran las calles de Jerusalén, observen con cuidado, busquen por las plazas si encuentran una sola persona que practique la justicia y busque la verdad. Yo perdonaré a esa ciudad. Por uno. Fíjese lo que está diciendo. No está diciendo Dios,
a muchos, a un grupo de gente. Es como, por ejemplo, cuando Abraham se puso entre Dios, porque eso también está buscando Dios, y ahorita lo vamos a leer. Dios está buscando personas que se interpongan entre la ira de Él y la gente que está pecando, ¿verdad? Que se ponga a la brecha y que interceda por esa gente, una persona que sea justa, y Dios no la encuentra, ¿verdad? Entonces le dijo a Abraham, ¿verdad? Cuando iba a destruir Sodoma, Señor, porque es lo que está buscando Dios, gente como Abraham, ¿verdad? Si hay 10 justos, la destruyes, no. Si hay tantos, la destruyes, no. Entonces, lo que Dios está buscando es una persona, no a muchos, a uno solo que esté dispuesto a interceder, dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces Dios no los encuentra, ¿verdad? Entonces, si vuelve a leer la hermana la misma cita otra vez, porque me gusta en esa versión, porque yo la tengo en la de las Américas, pero dice diferente. Si vuelve a leer la cita, hermana. Sí, amén. Amén. Sí, amén. Dice, recorran las calles de Jerusalén, observen con cuidado, busquen por las plazas si encuentran una sola persona que practique la justicia y busque la verdad. Yo perdonaré a esta ciudad. Amén. Ahora vamos a leer Ezequiel 22:30. Nuestro hermano Juan Manuel. Amén. Amén. 22:30. Sí. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusieran en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, y no lo hallé. Amén. Entonces Dios está buscando, no solamente en este tiempo de Ezequiel, sino hoy en día Dios sigue buscando hombres que estén dispuestos a ponerse a la brecha, ¿verdad? Y muchas veces Dios no los encuentra. Está buscando uno solo, no muchos, uno solo. Entonces, me puse aquí, Dios siempre busca un hombre para realizar sus planes, no hombres, sino un hombre, no un grupo, sino un individuo. Ok. El precio del liderazgo, hermanos, es muy alto. Me apunté yo aquí. Y pocos lo aprueban. Se requiere tener autoridad, ser espiritual y ser sacrificado. Me puse aquí como esos 3 puntos. Tener autoridad. La gente ama a una persona que tiene autoridad, que sabe a dónde va, que inspira confianza, que se adhiere a lo que él cree, ¿verdad? Una persona, un líder es una persona que otras personas lo siguen a él, ¿verdad? Pero las personas les gusta tener un líder, una persona que sabe qué es lo que quiere, que sabe a dónde va, que se apega a lo que cree. También tiene que ser espiritual. Cuando hablamos de espiritual, me refiero a que es ungido y es sobrenatural. Aquí yo me puse a David, en la historia de David, déjenme ver si me lo apunté aquí. Es que las citas no todas me las apunté, pero estaba escuchando la audiobiblia en el trabajo. Me recuerda cuando a David Dios manda al profeta Samuel a ungir a uno de los hijos de Isaí. Pero lo que me llama la atención es que son varias cosas, ¿verdad? Que primero el profeta ve al primogénito y dice, este ha de ser, porque es alto, porque es bien parecido, porque es el primogénito. Y Dios le dice, no, este no es. Y pasan los 7 hermanos de David y ninguno de esos era, ¿verdad? Y hasta que dice, no me vas a sentar a la mesa hasta que no traigas al que falta. Entonces Dios le dice, este es. Ahora eso es lo que me llama la atención, que Dios es el que ubica y el que escoge, ¿verdad? ¿Quién ungió a David? Fue el profeta. Pero ¿quién escogió a David? No fue el profeta, fue Dios. Es como cuando le decía yo la semana pasada, cuando el Señor Jesús escoge a los 12 apóstoles, en sí no fue Él quien los escogió, sino que Él oró al Padre y el Padre le dijo, este es. Y cuando dijo el Padre Judas, el Señor Jesucristo, pienso yo, estoy usando mi imaginación, yo en mi humanidad diría, Señor, ¿Judas? ¿Sabes quién es Judas? Y el Padre le dijo, sí, Judas.
¿verdad? Entonces, porque Dios es el que escoge, ¿verdad? El que ungió a David fue el profeta, pero el que escogió a David no fue el hombre, fue Dios, ¿verdad? Entonces tiene que ser ungido y tiene que ser sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Porque dice que después de que David fue ungido, dice que el Espíritu Santo reposó sobre él y desde entonces David fue ungido no solamente con el aceite, sino espiritualmente fue investido por el Espíritu Santo, fue investido de poder, ¿verdad? Desde ahí en adelante. En cambio, dice, ahí luego, enseguidita dice que de Saúl se apartó el Espíritu de Dios de Saúl. Pasó todo lo contrario. A David lo invistió y a Saúl lo desvistió el Espíritu Santo. Se apartó de él, ¿verdad? Y dice que un espíritu malo de parte de Dios vino sobre Saúl, ¿verdad? Entonces, en el caso de Saúl, decimos, nosotros pensaríamos que todos los espíritus malos los envía el diablo, pero en este caso lo envió Dios enviando espíritus inmundos. Bueno, el Nuevo Testamento dice que Dios puso una mente reprobada en ciertas personas, ¿verdad? ¿Cómo Dios va a poner la mente reprobada en unas personas? Nosotros pensaríamos que es el diablo el que la pone, pero aquí nos indica que fue Dios, ¿verdad? Que Dios, por ejemplo, en el caso de Nabucodonosor, Dios tocó la mente de Nabucodonosor y dice que le puso mente de animal y su cuerpo se configuró a su mente. Le salieron garras, o sea, ahí está el poder de la mente, pero fue Dios el que puso la mente de animal y luego después le restituyó otra vez la mente de hombre, pero fue Dios, ¿verdad? Bueno, pues estamos hablando aquí las tres características. El precio del liderato es alto y pocos aprueban. Se requiere tener autoridad, ser espiritual y ser sacrificado. Espiritual es ungido y ser sobrenatural. Y como me estoy enfocando en David, ¿verdad? Que las citas de repente no las tengo, pero sé que están aquí en Primera de Samuel. Sacrificado. Debe de ser sacrificado. Me puse aquí la cita que dijo el Señor: el que ame a padre, madre, casa, etcétera, no es digno de mí. David fue una persona sumamente sacrificada. Nosotros podemos ver toda la vida de David, ¿verdad? Pero necesitamos avanzar. Me puse aquí: el hecho de tener una posición de importancia no hace a nadie un líder. Y esto pensando en David y pensando en Saúl, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay características específicas que tiene un líder y que ahorita vamos a ver esas características. Por ejemplo, cuando Saúl le vino el celo por David, porque David se decía, las mujeres cantaban la canción de Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Dice que Saúl le tomó mucho coraje a David y quería matarlo. Entonces David huye a una cueva y ahí había gente que estaba mal, ¿verdad? En todos los sentidos. Pero dice que David se constituyó en líder de ellos. Fue un líder para ellos, ¿verdad? Entonces, un líder es aquella persona que los siguen a otros, o es una persona que puede influir sobre un grupo de personas, ¿verdad? Me puse aquí. Bueno, esto me lo va a brincar. Dice: los puestos más altos son para aquellos que se han calificado en secreto. Y me estoy pensando en David, porque David, usted sabe que Dios trató con él desde que David estaba allá en lo secreto, en las montañas, cuidando las ovejas de su padre. Él alababa a Dios, él oraba a Dios y él tenía comunión con Dios, ¿verdad? Y era lo que Dios estaba buscando, ¿verdad? Y Dios estaba preparando a David desde antes, cuando David peleaba contra los osos, contra los leones. Era una capacitación que Dios le estaba dando en la escuela. Póngalo usted en este tiempo para usted, ¿verdad? Que Dios lo estaba preparando en la escuela del Espíritu Santo, desde antemano, para forjarle el valor a David cuando se enfrentara con Goliat. Dios es el que coloca, me puse aquí,
una cita, pero bueno, me la voy a brincar esa cita. La influencia del liderazgo. Me apunté aquí, primera de Samuel, déjeme ver. David 22, 1 y 2. Vamos a leer primera de Samuel 22. Uno y 2. Dice así. Dice, David se fue de ahí y se refugió. Estamos hablando de cuando Saúl lo estaba persiguiendo. Dice, David se fue de ahí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron allá, a él allá. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él y él vino a ser su jefe o líder sobre ellos. Y había con él unos 400 hombres. Es decir, David vino a ser un líder para toda esta gente. Usted sabe que esta cita yo siempre hago referencia, o sea, me viene a la mente el Señor Jesucristo, porque David es figura de Cristo, ¿no? El Señor Jesús vino a esta a esta cueva llamada planeta Tierra, y agarró a toda esta gente. Dice, con él estaban todos los que estaban en apuros, que representa a nosotros, todos los que estábamos endeudados, todos los que estábamos descontentos. O sea, es Jesús con nosotros y aquí es David con toda esta gente, en figura, ¿verdad? Entonces, por eso me puse aquí, perdón, ¿dónde voy? La influencia del líder. El líder es una persona que influye sobre otros y el influencer más grande de todo, ahorita está de moda la palabra influencer por lo de las redes sociales, pero el influencer más grande de todos los tiempos es el Señor Jesucristo, que ha influido sobre miles y millones de personas en todos los tiempos. Es el más grande de todos los influencers. El líder es una influencia. Un hombre puede conducir a otros solo en la medida en que pueda influir sobre ellas, ¿verdad? El Señor Jesucristo es el ejemplo máximo de un líder, ¿verdad? De hecho, yo me busqué estuve buscando los diferentes tipos de líderes que hay muchos tipos de líderes, ¿verdad? Me puse aquí estratega, paternalista, burocrático, el que marca el paso, democrático, afiliativo, estilo coach, visionario, el que delega, el participativo, el autoritario, y cada uno tiene diferentes características y diferentes cualidades, cada diferente líder, ¿verdad? Pero eso no es lo importante. Pero sí, el Señor Jesucristo es el líder máximo por excelencia. Un líder es la persona que tiene la habilidad de conseguir que otros hagan lo que no quieren hacer y que lo hagan gustosamente. El ejemplo máximo es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros no queríamos hacer nada, todo lo contrario a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero esto también me recuerda a David, hermano, porque por ejemplo, la cita que acabamos de leer, que esta gente que estaba en la cueva de Adulam, más adelante estos hombres que eran de lo peor, incorregibles por así decirlo, llegaron a ser parte de la mano derecha de David, gente que peleaba con David, que siguieron el ejemplo de David, y David mató a Goliat, y uno de su gente de David dice que mató a otro gigante, ¿verdad? Pero digo esto por la cuestión que me apunté aquí. Dice, un líder es una persona que tiene la habilidad de conseguir que otros hagan lo que no quieren hacer y que lo hagan gustosamente. Pero esto lo puse porque usted recuerda que cuando dice que David tenía sed y que él solamente dijo tengo sed, ¿verdad? Entonces dice que estos hombres, dice que fueron y buscaron el agua y había muchos peligros y pasaron muchas cosas para conseguir un vaso de agua para David, y que David la derramó, dijo, porque no es justo, ¿verdad? Pero David no le dijo a esta gente, tráiganme un vaso de agua, sino solamente fue un deseo. Y ese es un verdadero liderazgo. Alguien que no se impone en ese sentido de autoritario, sino que
El Señor Jesús así es. Dios muestra su voluntad. Yo quiero esto, ¿verdad? Pero nosotros lo hacemos por amor, no porque Él nos esté obligando o nos esté forzando o nos estén haciendo manita de puerco a hacer su obra, a hacer estos visionarios, estos líderes, ¿verdad? Entonces, por eso digo yo que el Señor Jesús es el líder por excelencia, porque dice, un líder es la persona que tiene la habilidad de conseguir que otros hagan lo que no quieren hacer y lo hagan gustosamente. El ejemplo máximo es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Me puse aquí, los líderes deben de esperar oposición y no ofenderse por ello. Nosotros, el ejemplo mismo es David, ¿verdad? David, su oponente máximo fue el mismo rey. Usted sabe que el rey manda a llamar a David y ya se conocían ellos, ¿verdad? Por la cuestión de la música, que porque David cuando tocaba, el espíritu malo se le iba a Saúl. Entonces ya se conocían ellos, pero viene el asunto de Goliat, ¿verdad? Y David le da coraje, porque ahorita vamos a ver eso del coraje, del celo, que es otro punto que me apunté aquí. Y David mata a Goliat, y luego ya después viene el canto de Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, todo eso, y Saúl le toma coraje a David, y quien ataca a David es precisamente el rey, quien había llevado a David al palacio, ¿verdad? Y lo ataca y lo persigue. Entonces no debemos esperar que todo sea, para una persona que es un líder, que todo sea miel sobre hojuelas, como dicen, ¿verdad? Sino que va a haber oposición, y va a haber fuerte oposición, y va a ser prueba, porque yo incluso me apunté aquí, el liderato es el premio más grande y la oposición más precisa, no me acuerdo dónde me lo apunté, pero me apunté algo acerca del fuego, que mientras nuestro papel es más grande digámoslo así, en el reino de Dios, más fuerte va a ser la prueba. Mientras tu función o tu papel sea de mayor importancia, igual así va a ser la prueba. El fuego va a ser mayor, la prueba va a ser mayor. Yo me lo pongo desde el punto de vista creo que ya lo comenté una vez, de cuando el león ataca a Sansón, ¿verdad? Iba Sansón, iban sus papás, pero el león no iba sobre los papás, iba sobre Sansón. ¿Por qué? Porque ese león era preparado especialmente para Sansón. Entonces, hay ataques que son especialmente preparados para los ungidos de Dios y según su capacidad, ¿verdad? Y mientras más grande es el papel que tú tengas, así va a ser la prueba. Va a ser mayor la prueba mientras tu papel sea mayor, ¿verdad? Entonces me apunté aquí. Los líderes deben de esperar oposición y no ofenderse por ello, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo pues es el ejemplo máximo. Cualidades esenciales para el liderato. Uno es la disciplina. El líder es capaz de dirigir a otros porque se ha conquistado a sí mismo. Yo siempre he dicho que David, antes de conquistar a Goliat, tuvo que conquistar a David mismo. El enemigo más grande de usted y el enemigo más grande mío no es externo, es interno, es el yo mismo, es la vieja naturaleza que tenemos, es nosotros mismos, somos nuestro peor enemigo, ¿verdad? Si nosotros logramos vencer la carne, vencer el ego, vencer todo eso, ya tenemos el 90% de ventaja, ¿verdad? Entonces, el líder es capaz de dirigir a otros porque se ha conquistado a sí mismo. Entonces, el plan es, David, antes de vencer a Goliat, venció a David mismo, ¿verdad? Un joven con posibilidades de liderazgo trabaja cuando, me apunté esto aquí, ¿verdad? Trabaja cuando otros pierden el tiempo, estudia cuando otros duermen, ora cuando otros juegan, ¿verdad? Entonces, el líder me puse aquí, es visionario, es diferente a los demás. Defiende su pensamiento, defiende su creencia, su
lo que él cree, ¿verdad? Me puse aquí también disciplina de saber quién es y de dar y recibir. Bueno, pero eso me lo quiero brincar. Tiene visión. Dice, los que más poderosamente y permanentemente han influido a sus generaciones han sido los visionarios, gente que tiene la visión, que tiene, usted sabe que por ejemplo, muchos tienen ojos para ver, pero no para ver lo espiritual, ¿verdad? No para ver más allá, no para ver, por ejemplo, yo trabajo en una fábrica, ¿no? Perdone que ponga el ejemplo, pero hay gente que no tiene la iniciativa, solamente hace lo que le dicen y ahí se queda. Pero una persona que es líder ve más allá, ve qué puede hacer para mejorar, para hacer las cosas mejor con excelencia. Tiene una visión, ve más allá, no solamente de lo que se está haciendo, sino por qué se está haciendo lo que se está haciendo, ¿verdad? Visión incluye previsión tanto como discernimiento. Me puse aquí. David discernió que Saúl lo quería matar. O sea, David, cuando Saúl tenía las intenciones de matarlo, él discernió, ¿verdad? También lo que estaba planeando Saúl. Incluso se lo confesó a Jonathan, al hijo de Saúl, ¿verdad? Y Jonathan le dijo, no, ¿cómo crees que mi papá te va a querer matar? Pues tú no le has hecho ningún mal, al contrario, le has hecho un bien, tú mataste a Goliat. Y entonces los dos hicieron un trato, ¿verdad? Dijeron, bueno, investiga tú, Jonathan, y si averiguas que es cierto, pues vamos a hacer algo, y si averiguas que no es cierto, bueno, pues entonces yo me regreso aquí al palacio, y si no, pues me voy, ¿verdad? Habían hecho ese trato. Entonces tuvo discernimiento. El líder debe de ser capaz de percibir el resultado final del plan que propone. Es decir, un líder ya no solamente está viendo el panorama de lo que está actualmente sucediendo, sino cuál va a ser el resultado final de lo que él tiene en mente, ¿verdad? Tiene que tener esa visión clara de a dónde va y cómo va a llegar a ese lugar. Entonces es un visionario, una persona. Ojos que miran son comunes. Me puse aquí, ojos que ven son raros. No es lo mismo mirar que ver. Mirar es solo con estos ojos, pero ver es ver no con estos ojos, sino con los ojos espirituales, es ver más allá. Entonces un líder tiene ojos para ver, no solo para mirar, ¿verdad? Visión incluye optimismo y esperanza. El pesimista, esto es importante, el pesimista ve ve una dificultad en cada oportunidad. Es decir, hay una oportunidad y siempre hay una dificultad. No, es que, por ejemplo, de un trabajo. Le dicen a alguien de un trabajo, no, pues es que está muy lejos. No, pues es que son muchas horas, ¿verdad? En cambio, el optimista ve una oportunidad en cada dificultad, ¿verdad? Entonces, un líder ve una oportunidad en cada dificultad. Vienen las olas negativas y aprende a surfear en esas olas y aprovecha las olas para subir. En cambio, a otros que no son líderes, las olas los hunden, las olas los ahogan. Entonces, el pesimista ve una dificultad en cada oportunidad y el optimista ve una oportunidad en cada dificultad. Muy bien. Otra característica de un líder es la sabiduría. ¿Cuántos minutos llevamos ahí? 40 minutos. La sabiduría es más que conocimiento, el cual es una acumulación de datos, ¿verdad? La información es solo conocimiento, pero la sabiduría es más allá. El 90% de la sabiduría es el ser sabio a tiempo. La mayoría de nosotros somos muy sabios después del suceso, ¿verdad? Por ejemplo, sucede algún acontecimiento y nosotros decimos, ay, hubiéramos hecho tal cosa. Eso no es sabiduría. Sabiduría es actuar correctamente en el momento exacto, en el momento preciso. No después, pero la mayoría somos sabios hasta que ya pasó el asunto. Pero el asunto es
qué hacer en el momento preciso, ¿verdad? Y esto me recuerda, por ejemplo, a Salomón cuando le traen la prueba de dos mujeres, las dos mujeres que perdieron a un niño, que un niño se murió, ¿verdad? Y Salomón dice, bueno, pues partamos por mitad al niño vivo y demos la mitad a una mujer y la mitad al otro, ¿verdad? Entonces eso es sabiduría, qué hacer en el momento exacto y preciso, no después, ¿verdad? Eso es sabiduría. Otra cualidad de un líder es la decisión. Una rápida y clara decisión es la marca del verdadero líder, ¿verdad? El verdadero líder resistirá la tentación de aplazar su decisión y no vacilará después de haberla tomado. También me puse aquí, normalmente una sincera, aunque equivocada decisión es mejor que ninguna decisión. O sea, es mejor que tú te decidas hacer algo, aunque te equivoques, a que seas una persona indecisa, ¿verdad? En la mayoría de las decisiones, la parte más difícil no es saber lo que debemos hacer, sino estar dispuestos a pagar el precio, ¿verdad? Eso me puse aquí como decisión. Valor es otro de las características de un líder. Y vemos a Josué cuando Dios le dice esfuérzate y sé valiente, pero también aquí vamos a leer 1 de Samuel 16 del 14 al 18, si lo lee algún hermano por ahí. 1 de Samuel 16 14 al 18. El que me interesa es el 18, pero para leer el contexto completo vamos a leer desde el 14. 16. Amén. Amén. Primera de Samuel 16, versículo 14. En adelante, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que estén delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. Amén. Amén. También dice que era valiente, ¿verdad? Y poderoso. Entonces, un líder es valiente, ¿verdad? Y aquí dice que David era valiente, ¿verdad? ¿Qué es otra cualidad? La otra cualidad de un líder es humilde. David era humilde y reconocía, ¿verdad? El Señor Jesucristo, no hay otro como el Señor Jesucristo. De humilde, el Espíritu Santo también humilde, ¿verdad? La humildad del líder, tanto como su espiritualidad, deben ser cualidades crecientes, ¿verdad? Bueno, me puse aquí otra característica, pero esa me la voy a brincar, ¿verdad? Me puse aquí, otra característica es el celo, ¿verdad? Pero me refiero al celo, al coraje de parte de Dios por cuando se hace lo malo, lo injusto, que se toma ese coraje. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dice que, cuando dice que Él entró al templo y que vio que se había convertido en un mercado ahí, dice, el celo de mi casa me consume. Entonces hay un celo bueno de parte de Dios, porque también en otra parte dice que el Espíritu Santo nos cela. Y también dice que el Padre, cuando habla de los 10 mandamientos, habla que, dice, yo soy tu Dios fuerte, celoso. Entonces Dios es celoso, ¿verdad? Entonces hay un celo de parte de Dios que es correcto, ¿verdad? No estamos hablando del celo negativo, sino del celo positivo de parte de Dios, por lo bueno, por lo justo. Entonces dice aquí la Biblia, cuando está hablando como estoy hablando de David,
cuando Goliat insulta al pueblo de Dios y David le da celo, le da coraje, le da rabia, ¿verdad? Y vamos a leer eso. Si nuestro hermano Ramoncito nos lee Primera de Samuel, ahí mismo en Samuel, pero en el 17:26. Ya no en el 16, sino en el 17, una vueltecita, una hoja. Primera de Samuel 17:26, de cuando habla de Goliat. Amén. Bueno, lea desde el 25, pero lo que me importa es el 26, para entender el contexto. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto que el hombre que ha salido, él se adelanta para provocar a Israel? Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo circunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Amén. Ahí, Amén. en esa expresión de quién, yo me imagino a David así como enojado, como fastidiado, ¿no? ¿Quién es ese incircunciso? ¿Verdad? Para estar ofendiendo. O sea, él tenía esa rabia y ese coraje. Entonces, de ese celo estamos hablando de esa ira, de ese coraje, de ese celo, ¿verdad? Me puse, los grandes líderes que cambiaron el curso de los acontecimientos en días de decadencia espiritual a nivel nacional fueron hombres que se encolerizaron ante las injusticias y abusos que deshonraban a Dios y esclavizaban a los hombres. Y eso mismo sucede en todos los tiempos. O sea, que para ser un líder hay que tener esa rabia y ese coraje, hermano. Por ejemplo, a mí me recuerda estas palabras que le voy a volver a leer. Los grandes líderes que cambiaron el curso de los acontecimientos en días de decadencia espiritual y nivel nacional fueron hombres que se encolerizaron ante las injusticias y abusos que deshonraban a Dios y esclavizaban a los hombres. Por ejemplo, a mí me recuerda inclusive al presidente que está en este tiempo, ¿verdad? Que a mí no me gusta hablar de política porque no me gusta, no sé por qué, la política, pero López Obrador, disculpe que menciono su nombre, o sea, es una persona que tiene ese coraje, ese celo, ¿verdad? Y es lo que en lo espiritual a muchos líderes nos hace falta, ese celo, ese coraje, para poder avanzar, para hacer el celo. Para ser sin pecado debe ser celo por lo recto, por la verdad y la pureza, ¿verdad? Entonces hay un celo que es de parte de Dios, que es correcto, o sea, un celo por hacer lo justo, por un coraje por la injusticia. Cuando tú ves algo que está injusto, que no está bien, nos referimos a ese celo. Otra característica es la paciencia. La evidencia de nuestro vigor no se basa en lo prisa que puede correr, sino en la medida que yo sepa adaptar mis pasos a los pasos de mis hermanos débiles, siempre y cuando no pierda la delantera. O sea, porque un líder pues es el que marca el paso y es el que va adelante, es el que va a la flecha, es el que guía, el que va abriendo camino, ¿verdad? Pero no debe de perder el paso de los que van detrás de él. Pero también esto me recuerda a David. Pero me puse aquí la paciencia, porque David, aparte de eso, David tuvo la paciencia para esperar hasta que Dios lo pusiera como rey. Es decir, Dios lo unge a David como rey, pero David no fue rey de la noche a la mañana. Usted sabe, llega al palacio por circunstancias de que lo manda a traer Saúl para que toque el arpa, no para reinar. Y hubo el ataque de parte de Saúl hacia David, y hubo todo un proceso, ¿verdad? Pero tuvo la paciencia para que Dios, que lo había llamado, porque hay un llamamiento, porque es el tema general de todo lo que estamos hablando y enfocando, el llamado de Dios. Hubo un llamado de parte de Dios para que David fuera rey, pero hubo un proceso en el camino.
como decía Pablo, en sus primeras cartas decía Pablo llamado a ser apóstol. Y ya después dice, años después dice Pablo apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Entonces hay un proceso entre el ser llamado y ya ser rey aquí David, y tuvo que tener esa paciencia, ¿verdad? Entonces un líder debe de ser paciente. Otro punto que me apunté aquí, yo creo que ya nada más otros 2 puntos, porque ya son las 6, ya son las 10 y cacho. Amistad me puse aquí. El líder espiritual ha de ser amante del hombre y tener una gran capacidad para ejercitar la amistad. Y aquí me recuerda, por ejemplo, David con Jonathan, que eran muy amigos, ¿verdad? Que decía David, tu amor es más, ¿cómo decía? ¿Cómo decía? Me es más dulce que el amor de las mujeres. Así decía David, de la amistad que tenía con Jonathan, ¿verdad? Y de ahí sacan un montón de cosas para transgiversar y hablar de cosas que de veras se salen, se pasan, de verdad, para transgiversar lo que la Biblia está diciendo. Pero la amistad es una cualidad de un líder, el poder ser amigos, ¿verdad? Por último, me apunté aquí de un líder que debería de tener tacto y diplomacia. Tacto es una percepción intuitiva, una percepción rápida y exacta de lo que es correcto, propio y apropiado para hacer o decir en sentido de no ofender. Diplomacia es la habilidad de llevar a cabo asuntos. Tanto el tacto como la diplomacia únicamente son efectivos en su plenitud cuando se utilizan inconscientemente y sin previo estudio, ¿verdad? Es decir, el tacto es buscar la manera de no ofender a la gente, ¿verdad? Ya por último aquí me puse el líder organizado, ¿verdad? Me puse, por ejemplo, las prioridades de líder, que el orden debe de ser Dios, yo, la familia y luego después la obra. Ese es el orden. A ver, el liderato a que hemos sido llamados es un liderato espiritual, ya para terminar. El líder y la oración de una... primero hay que hacer el líder y la oración. En nada debe de ir más adelante el líder de sus seguidores, sino en el dominio de la oración. Es decir, ser una persona que esté en comunión con Dios, ¿verdad? El líder y su tiempo. Este ya es el último punto que trato. Dice, la forma en que emplees el tiempo libre después de las horas espirituales para el trabajo, las comidas y el dormir, le hará o bien a un hombre mediocre o con quien se tendrá que contar. Las horas de ocio constituyen una magnífica oportunidad o un sutil peligro. Y esto me recuerda a David. O sea, esto es porque David, usted sabe que cuando estaba en el palacio y que la gente, que era tiempo de guerra y que él decide quedarse en el palacio, en vez de ir a la guerra, dice que se asoma por la ventana y ve a la mujer de Urías y comete el adulterio y todo eso. Todo eso fue provocado por el tiempo de ocio, que no lo aprovechó. Por eso me puse yo al principio que un líder, una persona que tiene capacidad para ser líder, va a estar trabajando cuando otros descansan, va a estar estudiando cuando otros no lo hacen, va a ir más allá. Un líder ve más allá y hace más allá de lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, a ver, déjeme ver qué me apunté aquí. Bueno, el problema no es que necesitemos más tiempo, sino que lo que necesitamos es hacer un mejor uso del tiempo que tenemos. Dice, se forma y conserva la fuerza del carácter moral al rechazar lo que no es importante. A menudo las personas que viven sobre un liderazgo espiritual son el resultado de haber aceptado responsabilidades que no le han sido asignadas por Dios. Bueno, entonces el tema de hoy fue el liderato y yo creo que pues hay más cosas que decir y me apunté aquí más cosas,
pero yo creo que aquí cerramos el tema de lo del llamado, ¿verdad? Y vamos a comenzar una nueva serie. Probablemente demos algunos temas de doctrina o continuemos a alguna otra serie de estudios. Este creo es el estudio número 15 o 14, no me recuerdo de lo que es el llamado. Y pues hoy terminamos esta serie, por así decirlo, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle a un hermano si ora para quedar despedidos. ¿Quién se ofrece? ¿Quién levanta la mano? Vamos para terminar. ¿Cualquiera? Amén. Amén, pastor. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a dar gracias. Amén. Bendito Padre, bendito Señor Dios. Eres bueno, Señor, y nos permites ocupar estos medios para nuestra necesaria edificación y fortaleza, Señor, de las Escrituras. Y gracias te damos, Señor, porque qué bueno que nuestro hermano Pastor César se dispone, Señor, y trae estos estudios muy edificantes, Señor, de lo cual te damos gracias. Gracias también por los presentes que estuvieron atentos a esta lectura, Señor, y te pedimos que no sea la única vez, sino todas las veces que nos unamos en este asunto, Señor, podamos recibir esa edificación. Gracias por todos los presentes, por los que no pudieron estar. Igualmente bendecimos la vida de nuestro apóstol Alfredo y de todo el cuerpo ministerial, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Pues entonces